Bienvenidos a Contacto Directo, hoy viernes 28 de mayo de 2021. El acuerdo de Pachacuti con Creo y la Asamblea Nacional y el incremento del precio del diésel, ¿qué vías se tienen para desenredar esta problemática? Ya lo revisamos con Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacuti. Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. El proyecto de ley de violencia digital, una iniciativa que se desfiguró en la asamblea anterior y cuyo resultado pudiera dejar sin pruebas a grandes actos de corrupción. Más adelante, Marta Roldós, directora de la Fundación Mil Hojas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Vamos con información. Una ley de oportunidades para reducir el desempleo presentará el gobierno en los próximos días. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, contó con algunos aspectos que estarán incluidos en este proyecto que no reemplazará al Código de Trabajo. Que 5 millones de ecuatorianos no tengan empleo es una cosa seria y por eso el flamante ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señala que el objetivo es bastante claro. Facilidad para contratar más personas y los trabajadores tengan garantías de sus derechos, garantías de estabilidad, pero no se logra si no hacemos nosotros la construcción de un ambiente laboral que implique diálogo. En campaña, Guillermo Lasso prometió crear 2 millones de empleos en 4 años de gobierno. Para empezar, se remitirá un proyecto de ley que elimina trabas y que genera incentivos. No vamos a topar el Código de Trabajo, no. Las ventajas, las prerrogativas, los derechos adquiridos de los trabajadores serán respetados totalmente. Lo que vamos es, a la par de respetar el Código de Trabajo, a remitir a la legislatura otro proyecto de ley o un proyecto de ley que se va a llamar Ley de Oportunidades. La propuesta no modificará las condiciones de quienes tienen empleo. Apunta a quienes no lo tienen, a los que quieren contratar, pero les resulta tan complejo. No hay derecho que se le obligue al joven a dejar de prepararse, a dejar de estudiar, a dejar de tener una carrera técnica o universitaria porque tiene necesidad de trabajar. Generemos un sistema de contrato productivo para que el joven pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo. El ministro ya adelantó reuniones con la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y también dialogará con empleadores y emprendedores, que no habrá precarización, que se trata de nuevas modalidades de contratación que no contempla un código del trabajo que, aunque con modificaciones, tiene 75 años de vigencia. Sabemos los ecuatorianos muy bien que en época del Día del Amor, 14 de febrero, en el Día de la Madre, se necesita en la floricultura más mano de obra para poder vender y exportar la flor. Por lo tanto, esa temporalidad también es un sistema de contrato que puede ayudarnos. Una cosa más indicó el ministro para quienes todavía no lo tienen claro. El incremento del salario a $500 no es para ahora, será paulatino. El presidente Guillermo Lasso cumplirá con su palabra de subir hasta $500 en los 4 años de gobierno. Esto significa un ascenso progresivo del salario de trabajadores públicos y privados en los 4 años. La forma en que se lo va a hacer, obviamente, tiene que definirla el presidente Lasso en concordancia con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Economía. Y así se apuntará a ir solucionando 2 problemas sociales: que no hay trabajo y que se gana poco. La anterior Asamblea Nacional, la del 2% de respaldo a su gestión, antes de terminar su periodo se encargó de aprobar con 107 votos la ley de violencia digital. Cuando se empezó a hablar de este proyecto, se lo relacionó con la exposición de contenido sexual de terceros sin su consentimiento, y eso sin duda era una iniciativa loable, necesaria. Pero en el camino se desconfiguró y se terminó metiendo otro tipo de temas que, según la Sociedad Interamericana de Prensa y otros actores, afectan a la libertad de prensa. Marta Roldós, directora de Fundación Mil Hojas, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto. Mira, realmente no solamente la libertad de prensa, a cualquier persona que se exprese en redes sociales, ¿no? Y realmente yo digo, como mujer, como madre, uno estaba de acuerdo con que haya una ley
que todos estos procesos, por ejemplo, de acoso sexual en línea, de utilización de información de naturaleza sensible, de mujeres, de niños, obviamente tiene que tener una ley que lo pene y tiene que estar en el Código Penal. En México pasó eso con la ley Olimpia, ¿no? Pero son leyes que tienen tipos penales cerrados muy específicos. ¿Qué quiero decir con tipo penal cerrado o abierto? ¿No? Algo que yo no soy abogada, soy economista, pero algo que se nos advertía mucho durante toda la década de la persecución correísta, cuando se iba a estos encuentros de libertad de prensa, es que estos tipos penales abiertos generaban la discrecionalidad de los jueces de fallar o no en contra de mucho más de lo que se pedía. Por ejemplo, hay un artículo en esa ley que habla de violencia mediática, ¿no? Y no solamente se refiere a mujeres o niños víctimas sino que se refiere a cualquier, por ejemplo, incluso imagen o comentario que pudiera denigrar cualquier categoría, hasta política. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, el caso por el cual se juzgó a Javier Bonilla, a Bonil, por una caricatura. La del Team Delgado. La del Team Delgado. En ese caso, acuérdense que la sanción fue administrativa, fue en la Supercom, que ya era bastante malo juzgar una caricatura, pero con esta ley, ese mismo caso podría llevarlo a Bonil de 1 a 3 años de cárcel. Además son penas desproporcionadas. Por cualquier cosa, 1 a 3 años de cárcel. ¿Y quién fue el genio, Marta, que le quitó el carácter inicial a este proyecto y que lo convirtió en un arma sobre el periodismo, sobre la expresión común de los ciudadanos, pero sobre todo, en un arma contra el periodismo de investigación? Bueno, quien presidía esa mesa de justicia era José Serrano, ¿no? Recordemos que José Serrano, al inicio de la gestión justamente de Lenín Moreno, él era el presidente de la Asamblea, por otra parte, y salió de la presidencia de la Asamblea cuando se divulgaron sus conversaciones con con Carlos Poli, el excontralor que está fugado en Miami. El diálogo del compadrito lindo, el diálogo del compadrito querido. Lindo, del hermano querido. También recordemos que él también había sido denunciado y que habían salido en redes sociales algunos oficiales denunciándolo por el tema o vinculándolo al tema justamente de los pases policiales. ¿Se acuerda este escándalo de pases policiales que llevó al general Tamayo a la cárcel y donde al inicio estaba haciendo como parte de la indagación, me parece, José Serrano, pero luego no entró? Y entonces, y como también, por ejemplo, el asambleísta Mendoza, que ahora está guardando prisión, que fue muy cercano al inicio a José Serrano, también parte de las pruebas contra él fueron estos chats, conversaciones y cosas así. ¿Y usted cree que lo que se buscaba entonces con este proyecto de ley era inhabilitar la categoría de prueba válida a escuchas telefónicas, a chats, a mails obtenidos a veces de manera irregular? En países desarrollados, Marta, y esto usted lo sabe, se acepta como prueba plena las escuchas, los mails que provienen de hackeos. De hecho, el hoy héroe del progresismo, Julian Assange, adquiere la condición de periodista por la divulgación de contenidos producto de un robo digital. El escándalo de FIFA Gate, todo lo que deviene de Panama Papers, proviene de filtraciones de información de terceros, y acá se quería encarcelar a quienes lo divulgaban. ¿Qué es lo pertinente aquí, Marta? ¿Un veto total? O sea, yo creo que cabe un veto total, y luego lo digo nuevamente. O sea, no solamente el periodismo está en riesgo, está en riesgo la libertad de expresión en general, porque crean estos tipos abiertos. Si alguien, por ejemplo, hace algún comentario, qué sé yo, sobre algún movimiento político, también puede quedar, o sea, es tan vaga las penas, es tan vaga la definición de delito, que a cualquiera le puede calzar. Y entonces eso se puede prestar algún tipo de persecución. Nuevamente digo, el caso Arroz Verde, también fueron los correos electrónicos los que permitieron eso. Ahora, recuerde usted que ya en la Asamblea cambiaron un artículo justamente el que la Fiscalía había apuntado. Pero cuando seguimos leyendo la ley, nos encontramos que no solamente era ese artículo que la Fiscalía había señalado, que habían modificado el Código Penal como para no permitir ni siquiera que se use cierta información si no se había obtenido mediante, digamos, una autorización judicial, no previa, sino que
no es solamente ese artículo, seguimos encontrando más perlas. Entonces yo creo que nuestra solicitud, y yo soy firmante también en un documento donde otros periodistas digitales, donde gente defensora de la libertad de expresión, donde instituciones como Fundamedios están presentando, que pedimos el veto total de la ley. Creemos que tiene que haber una ley de defensa contra la violencia contra las mujeres, contra los niños, en materia también en el ámbito digital, pero creemos que eso tiene que hacerse adecuadamente como se hizo en México con la ley Olimpia, tipificando de manera cerrada cuáles son las agresiones, incluso de tipo sexual, que se comete contra mujeres y contra niños. Marta, ¿a usted la hackearon durante el gobierno de Correa? ¿Expusieron sus correos a través de los medios incautados que estaban manejados por el oficialismo? Hay quienes señalan que con una ley como esta, tal como está redactada, ¿se hubiera podido sancionar a los responsables de aquello que le hicieron a usted? Mire, acaban de aprobar, y es así debatida con la sociedad, una ley de datos personales, una ley de protección de la información personal. Entonces, yo me siento cubierta con esa ley, que además fue debatida ampliamente por la población. Acá estamos hablando de delitos y acá también estamos hablando de poner tipos penales. O sea, no puede ser que alguien por una estafa al Estado vaya entre 3 a 6 años presos y alguien por un dibujo puede ir 3 años preso. O sea, eso es una desproporción. Es una desproporción de lo que se está hablando en esta ley. Hay sectores también que señalan que esa vaguedad de la que se acusa a la ley de violencia digital no es tal, porque la especificidad para la aplicación de sanciones se encuentra señalada pues, en el Código Integral Penal, en el COIP. Pero ¿qué pasaría, Marta, si mañana llega un presidente como el que sabemos, de esos que cooptan todos los poderes del Estado y con una norma así de difusa, tendría la cancha abierta para meter preso a todo aquel que ose a poner un tuit o a expresar en un chat con otra persona un criterio distinto al que tenga ese gobernante? Ni siquiera necesita un presidente así. Necesita alguien con la piel muy fina y un juez como Chucky Seven. O sea, y ya hemos visto, ahorita estamos viendo que hay una incomodidad con ciertos fallos judiciales. Recuerdo recién justamente a alguien vinculado al caso Aguirre Abad que salió libre. O sea, tampoco, o sea, basta tener un juez que de pronto determine o lea ampliamente la ley en interés del demandante para mandar a una persona presa por 3 años, simplemente, por ejemplo, por una caricatura. ¿No quedan desprotegidas las mujeres ante la violencia digital si es que se llega a vetar totalmente este proyecto? Mire, sí, hemos estado desprotegidas, pero esta ley, ¿sabe lo que yo siento como mujer con esta ley? Yo siento que es como el ladrón que entra a un banco y para poder robar agarra a la señora y se pone, a la señora embarazada y se pone detrás de ella y la apunta. Entonces, a pretexto, y por eso, mire, ha sido Mae Montaño, que justamente había sido una de las proponentes iniciales de la ley, que dijo esto es un caramelo envenenado. Las propias víctimas que habían sido proponentes de la ley, luego estaban muy sorprendidas de lo que había sucedido. Yo he hablado con algunas de ellas. Creo que es una obligación de esta nueva legislatura tipificar esos delitos, pero tipificarlos como debe ser. Y ya hay ejemplos a nivel internacional de cómo se escribe una ley de esa manera. El proyecto de Mae no era esto. Mae, que fue una de las que estaba promocionando, Mae Montaño, que era una de las que promovía, que estaba con las víctimas, promoviendo una ley contra la violencia digital, votó en contra de esta ley. Yo creo que muchos de los asambleístas que votaron ya en el Pleno probablemente quedaron con las primeras impresiones de lo que iba a ser la ley. El problema es que también no se vota por artículos, se vota por cuerpos totales. Esa mala costumbre que se adoptó desde hace algunos años de no ir revisando cada uno de los artículos, sino votar por capítulos o por libros, y allí puede ser que haya una cosita buena y un montón de barbaridades, ¿no? O sea, entonces, el pronunciamiento no es fidedigno a toda la información o a todo el articulado que contiene un proyecto. Marta, el presidente Lasso, en otro tema, acaba de remitir un proyecto de ley de libre expresión y comunicación que tiene como objetivo desmantelar la ley de comunicación correísta. Deroga 105 artículos y hace énfasis en la autorregulación, el derecho a la réplica, la protección de comunicaciones personales, la comunicación pluricultural y plurinacional. ¿Cuáles son sus impresiones sobre esta iniciativa? ¿Cree que le está haciendo falta algo? Bueno, a ver, a mí personalmente hubiera preferido que anulen totalmente
echen al tacho esa ley de comunicación y presenten algo nuevo. Realmente les soy muy franca, yo soy parte en estos temas, trabajo colectivamente con otros periodistas y otra gente, estamos revisando la ley. Nos hubiera gustado que esa ley, que ese proyecto hubiera sido socializado, igual que debió haber sido socializado esta ley de violencia digital. O sea, hay proyectos que se construyen en procesos de socialización más amplios. Por ejemplo, fue la ley justamente de datos personales. No ha habido problema ni mayor queja porque se construyó de manera colectiva, por mucho tiempo recibiendo comentarios. Entonces, en la medida que tiene una ley que ya se presenta como tal al Ejecutivo y que recién la conocemos, para podernos pronunciar, yo sí soy de las que le gusta sentarse y leer con calma hasta la letra más chiquita antes de decir nada. Pero obviamente el solo hecho de, digamos, echar a la basura muchos de los artículos de la ley anterior ya es una ganancia, y el estar en esta disposición es algo que se ve de manera positiva. Ahora hay que leer esa ley, hay que hacer los comentarios también desde la sociedad civil para poder aportar al trabajo que se va a hacer en la Asamblea. Entonces volveremos a conversar, volveremos a invitarla. Marta Roldós, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver el acuerdo de Pachacutic con Creo en la Asamblea Nacional y el incremento del precio del diésel. ¿Cuáles son las vías que tienen para desenredar esta problemática? Ya lo revisamos con Salvador Quispe, asambleísta nacional por Pachacutic. El gobierno de Guillermo Lasso tiene la obligación de responder de manera adecuada y buscar soluciones permanentes a la desatención de años de las más básicas necesidades de la ciudadanía: el incremento del desempleo, la desigualdad en la distribución de la riqueza, los efectos de la pandemia. Para todo esto se necesita de dinero y plata es lo que no hay, pero ¿habrá gobernabilidad en el legislativo donde hubo un acuerdo puntual para la designación de autoridades, aun cuando no se vislumbren avances en la construcción de una agenda país? Se lo preguntamos a Salvador Quispe, asambleísta nacional por Pachacutic. Buenos días y bienvenido, Salvador, a Contacto Directo. Lenin, muchas gracias. Buenos días. Saludos para sus compañeros y sobre todo para su audiencia en todo el Ecuador. ¿Qué pasa, Salvador, que no hay una agenda país todavía construida de manera coordinada entre ejecutivo y legislativo, con visiones distintas sobre lo que se tiene que hacer, pero sin duda con un solo objetivo? Sí, Lenin. Tenemos que partir de esa realidad. Usted acaba de hacer un ligero comentario sobre una de las realidades más importantes del Ecuador, que tenemos que reconocer, guste o no, porque esa es la verdad. El Ecuador somos un país integrado por una enorme diversidad social, económica, política, cultural, ambiental, etc. Ponernos de acuerdo en ese contexto de una enorme diversidad no es sencillo. Sin embargo, hemos dicho desde Pachacutic, si bien no tenemos ningún acuerdo, menos de gobernabilidad como se especula, o que vamos a tener participación en la administración de este gobierno, no tenemos ningún acuerdo de ninguna naturaleza más allá de los asuntos puntuales que se conversó para la designación o la elección de Guadalupe Llori como nuestra presidenta de la Asamblea Nacional o posteriormente las comisiones. Más allá de eso no hay ningún acuerdo. Sin embargo, siempre hemos dicho la predisposición para dialogar y para dialogar en serio, con responsabilidad y encontrar los resultados que el pueblo ecuatoriano está esperando. Ese diálogo siempre está ahí a predisposición y con mucha responsabilidad de parte de Pachacutic. Salvador, pero parecería que Pachacutic está entre dos aguas, porque por un lado tuvieron el acuerdo puntual con Creo para que ellos presidan la Comisión de Régimen Económico, pero la asambleísta que está en esa comisión no les hizo caso y ustedes la terminan expulsando. Eso por un lado. Por otro, la CONAIE el 24 de mayo les dijo al bloque de asambleístas de Pachacutic que la gobernabilidad no consiste en aliarse a los poderosos de turno y sus intereses. Esto último, Salvador, le pregunto, ¿los limita a ustedes a tener un acuerdo abierto con el gobierno? Insisto, Lenin, no existe ningún acuerdo. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo en algunos temas que el presidente está diciendo y nosotros no estamos de acuerdo? Perdón la redundancia. Ejemplo, hablan no de privatización, pero sí de
de concesión de los servicios públicos. Llámese las carreteras, están diciendo refinerías, por favor. Nosotros no vamos a estar de acuerdo en esos temas jamás, que se concesione así sea por 10 años o 20 años. Esas particularidades todavía no nos han dicho. Pero para nosotros esto es entregar, así sea por unos cuantos años, a manos privadas. Y esa ha sido la razón de nuestra lucha. Nosotros no hemos estado de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo que, por ejemplo, las empresas eléctricas sean entregadas, así sea por 10 años o por el tiempo que sea, a manos privadas. O la Corporación de la Telefónica Nacional, CNT. Entonces, ahí hay temas que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y cuál es el problema con la por ejemplo, administración privada, Salvador? La administración pública ha desfalcado, ha sido nicho de corrupción, de amiguismos, de compadrazgos. Nada bueno hemos obtenido de la administración pública. ¿Por qué esa fijación, esa satanización de la administración privada? Lenny, hay aquí una razón para este comentario. ¿Por qué cuando un ecuatoriano está al frente de una empresa privada es eficiente? ¿Por qué el mismo ecuatoriano, cuando se le delega su responsabilidad para administrar una empresa pública, es ineficiente? Yo no creo que eso debe ser así. Aquí hay que poner mano dura. Se debe poner a cualquiera de las empresas públicas, CNT, pongamos como ejemplo, se debe poner toda la tecnología necesaria y poner administradores responsables para que mejoren los servicios, abarate los precios y en el juego del mismo libre mercado nos ayuden a hacer la sana competencia. Pero, ¿por qué Salvador, tenemos que deshacernos la propiedad pública para entregar a manos privadas cuando sabemos que siempre ahí está de por medio los intereses económicos y no tanto el beneficio que necesitan los ecuatorianos? Porque generar la implementación de esa alta tecnología a la que usted hace referencia necesita de una inversión importante. Mire lo que pasa con Petroecuador, cómo la disminución, la producción de petróleo disminuye de manera constante. ¿Por qué? Porque no hay plata, el Estado no tiene dinero para hacer inversiones. Y cuando se dice, hey, que vengan entonces privados, que pongan la plata, que produzcan más y que el Estado logre obtener más recursos, ustedes dicen que no. No, Lenin, no es verdad. No es que no hay dinero. Aquí el problema es que las privadas se están llevando el dinero que le corresponde a los ecuatorianos, dinero que, entre otras cosas, deberían servir para la gestión de nuevos campos, de lo que sea, en función también de lo que el Ecuador está diciendo en relación a su biodiversidad. Pero no es cierto que no hay dinero, Lenin. Yo este rato he pedido, ya van como 8 días, han corrido de plazo que la ley señala, he pedido todos los contratos firmados a partir del año 2011 hasta finales del 2020, contratos de prestación de servicios que tienen que ver para la producción de los barriles de petróleo. Hay una información, y eso vamos a verificar, que habría un sobreprecio de alrededor de $20 por cada barril de petróleo producido y pagado para empresas como Petrochina, como Petrooriental, que le perjudican al Ecuador en alrededor de $1.000 millones anuales. ¿Quién ha dicho algo sobre eso? Con todo el respeto, ni la asamblea anterior hizo nada sobre eso, ni el gobierno que tenía que corrigieron una partecita. El exministro Carlos Pérez corrigió, renegoció 2 contratos, una partecita. Tenía que haber hecho todo, no solo con esas 2 empresas, sino con todas las empresas. No lo hizo, pero dejó nuevamente ratificado de que ahí hay corrupción. Lo que hay que poner es mano dura, Lenin, para recuperar esos recursos, Salvador, y poder reinyectar ya sea capital o tecnología y también poner los talentos humanos adecuados, necesarios en todas las empresas públicas y hacer una gestión adecuada. Usted presentó en días anteriores un proyecto de resolución para exhortar al gobierno nacional y conformar mesas de diálogo donde se establezcan mecanismos de compensación a los transportistas. Le pregunto, Salvador, y esto directamente a la vena, ¿se podría repetir en octubre del 2019 y por el mismo motivo la eliminación de los subsidios? Lenin, estamos tratando de evitar eso. Pero claro, las incomprensiones. He visto los comentarios en algunos medios de comunicación. ¿Cómo es posible que apenas llega el presidente, el pobrecito, al presidente no le deja ni respirar y ya le piden un diálogo?
¿Pero qué estamos esperando entonces? ¿Que primero se dé un hecho como el de octubre para luego buscar un diálogo? Nosotros estamos proponiendo algo al revés. No queremos que nuestro pueblo tenga que acudir a hechos como el de octubre. Y por eso pedimos al señor presidente de la República un diálogo oportuno con todos los actores involucrados, empezando por el propio gobierno nacional. La Asamblea Nacional estamos predispuestos para ayudar a encontrar las soluciones, que se le invite a las distintas modalidades del transporte, a sus dirigentes, a los usuarios representados en las distintas organizaciones sociales como CONAIE y tantas otras organizaciones, para discutir y no permitir que vuelvan o que sigan vigentes esos decretos que lo firmaron en tiempos de pandemia, Lenin, en tiempos de pandemia, Salvador, burlándose del pueblo ecuatoriano, esos decretos, el 1054, el 1058 y el 1183. Salvador, el problema aquí es que no existe un estudio técnico que demuestre la afectación del incremento al sector del transporte, o quizás usted lo tiene y sería entonces un buen momento para mostrarlo. Los transportistas llevan 20 años diciendo que trabajan a pérdida, con subsidio incluido. Peor aún ahora que el subsidio va disminuyendo. Entonces, quizás en lugar de estar en las vías del país, deberían estar ocupando los altares de alguna iglesia, porque no se entiende cómo han estado 2 décadas sin obtener ninguna ganancia y desarrollando la misma actividad de manera próspera. Sí, porque hoy los dirigentes de la transportación tienen más buses y más casas y casas más grandes. Y eso, la prosperidad, no es que esté mal en absoluto, solo que no concuerda con el relato. Ese relato no concuerda con los hechos, Salvador. Hasta el día de hoy, lamentablemente, nadie demuestra técnicamente que de verdad están trabajando a pérdida y que no se trata simplemente de una disminución de la utilidad a la que estaban acostumbrados, a costa, eso sí, de todos los ecuatorianos, porque el subsidio no lo paga pues el gobierno, una entelequia, lo pagamos todos. Lenin, varias cosas muy rápidas. Primero, insisto, no estoy invitando a salir a las vías. Por favor, ahí tratemos de orientar bien, porque estas cosas pueden confundir. Yo no he dicho eso, Salvador. Yo lo que le digo es que no hay estudio técnico que demuestre la afectación del retiro del subsidio con el precio de los pasajes. Esa no es una responsabilidad del pasajero, Lenin. Yo no estoy aquí defendiendo a un sector como el sector del transporte. Estoy reclamando que se haga lo necesario para evitar el incremento del precio de los pasajes para las mujeres y hombres del Ecuador, que a veces tienen que estar pidiendo 25 centavos para poder moverse de un lado a otro lado. Estamos preocupados por esa masa social ecuatoriana. Aquí, si no hay un estudio técnico, ¿quién es el responsable? La pobre señora que tiene que viajar de Manta a Guayaquil pidiendo el pasaje. No, señores, esta es una responsabilidad del Estado. Cuando se concluyó el paro de octubre, a través del diálogo que se hizo aquella noche en San Patricio, acá en Cumbayá, se dijo claramente por parte del gobierno: necesitamos focalizar el subsidio al combustible. Y nos preguntaban si nosotros estamos de acuerdo. Se lo hemos dicho, estamos de acuerdo, pero desde octubre de 2019 a la presente fecha, ¿qué han hecho para eso que ellos mismos proponían? Absolutamente nada. Y ahora facilito, resuelven el problema subiendo el precio de los pasajes a la gente que menos tiene. Eso no es correcto y aquí estamos reclamando, revisemos eso, resolvamos esto a tiempo y no permitamos que el pueblo resuelva estos temas de las calles. Pero claro, si no hay una respuesta oportuna de parte del gobierno nacional, entonces seguramente el pueblo se va a manifestar. ¿Qué culpa tiene el pueblo que el gobierno diga que no tiene los estudios? Eso es un problema del gobierno, no es un problema de nuestro pueblo ecuatoriano. Pero si los estudios dicen que no hay esa afectación, entonces, ¿cómo demuestran? Es que ese es el punto, Salvador. ¿Cómo demuestra el afectado que realmente existe esa afectación y que no se trata simplemente de un discurso, mientras la realidad nos demuestra lo contrario? Tienen más buses que antes, viven mejor que antes, tienen más ingresos que antes, al menos eso denota su estilo de vida. No concuerda lo uno con lo otro. Quizás también sería responsabilidad del que se dice afectado de decir: mire, aquí está técnicamente todas las afectaciones que yo he sufrido. Y no solamente responsabilidad del gobierno, que está tratando de
reducir esa llave abierta. 54.000 millones de dólares se han destinado en los últimos 25 años para subsidios de combustibles. Y esa plata, Salvador, usted coincidirá conmigo, bien pudo haber sido utilizada en cosas de mayor beneficio para la ciudadanía entera. Salvador Quispe, sí, pero, yo le quiero agradecer a usted. No estamos reclamando que se mantengan esos subsidios. Insisto, tampoco estamos defendiendo la riqueza que hayan acumulado los transportistas. Aquí estamos reclamando el derecho de los ciudadanos a quienes se le quiere cargar. Le han quitado el trabajo en tiempos de pandemia. Hay que proteger a la ciudadanía, sin duda, Salvador. Y por encima de eso le suben el precio de los pasajes. Hay que proteger a los ciudadanos. No se los puede continuar afectando. En esta ocasión a costa de la pandemia. Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacutic. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Tamile. Buenos días. Buen día.